En una tesis, uno puede pensar que comúnmente solo se habla a personas con un conocimiento casi nulo respecto al tema, por lo que se debe utilizar un lenguaje sencillo y bien explicado. Pero aunque comúnmente los textos científicos son escritos así, en las tesis no tiene que ser así, ya que va dirigido a un tribunal y para cualquier otra persona que desee leerlo. No hay una regla específica, pero lo que nos recomienda Umberto Eco es no alargar los temas. Es preferible repetirlo varias veces en la tesis a usar un exceso de pronombres y confundir a nuestro lector, ya que llegará el punto en el que no sabremos a quién se habla. Es importante mencionar que aunque estemos haciendo nuestra tesis sobre un tema particular, no debemos utilizar las características de ese tema para escribir nuestra tesis. Si lo hacemos de poesía, no debemos escribir versos en ella. Es importante volver al inicio de la idea las veces que sea necesario para darle un descanso a nuestro texto y que no se pierda el hilo de lo que estamos hablando. Otra recomendación es que en la primera redacción debemos escribir todo lo que se nos venga a la cabeza, para que de ahí partamos y le demos una estructura y sentido a nuestras ideas. No usar puntos suspensivos ni exclamaciones, no explicar las ironías, ya que podemos usar un lenguaje parcialmente figurado. Recomienda que nunca se usen frases en primera persona, es mejor que se use un lenguaje inclusivo como si la audiencia lectora fuera parte de la investigación. No traduzcamos los nombres ni apellidos a menos de que ya se le conozca así a la persona en el idioma. En una tesis es indispensable el uso de otros textos, a esto se le conoce como citas. Generalmente existen dos tipos de citas. Se cita un texto que después se interpreta y se cita un texto en apoyo de la interpretación personal. Existen 10 reglas para citar. Regla 1. Los objetos de análisis se utilizan con una amplitud razonable. Regla 2. Los textos de literatura crítica se citan cuando solo con el apoyo de estas se confirma una afirmación nuestra. Regla 3. La cita supone que se comparte la opinión del autor citado a menos que la cita sea precedido o seguido de una expresión crítica. Regla 4. La cita debe figurar claramente reconocible el autor y la fuente impresa. Regla 5. La cita de fuentes primarias se hacen refiriéndose a la edición crítica o a la más acreditada. Regla 6. En caso de citar a un extranjero, la cita se escribe en su idioma original. Regla 7. El envío al autor y a la obra tiene que ser claro. Regla 8. Cuando la cita supera 2 o 3 renglones se puede insertar entre dos comillas dobles dentro del párrafo. Regla 9. Las citas tienen que ser fieles, deben estar completas, si no lo están se ponen 3 puntos suspensivos y no se pueden interpolar nuestros comentarios. Regla 10. La referencia debe ser exacta y verificable por todos. Las fichas de lectura son resúmenes y paráfrasis con palabras del pensamiento del autor. Para evitar un plagio es muy importante hacer paráfrasis y no usar demasiadas citas con comillas. Para asegurar que no se plagie incidentalmente el texto, se tiene que parafrasear el texto sin leerlo o verlo. Existen 8 formas de usar las notas. Para indicar el origen de las citas, para añadir un tema discutido en el texto otras indicaciones bibliográficas de refuerzo, para referencias externas e internas, para introducir una cita de refuerzo que en el texto estorbaría, para ampliar las aseveraciones, para corregir las afirmaciones del texto, para ofrecer la traducción de una cita y para pagar las deudas. Con el sistema cita-nota, lo que buscamos es proveer al lector la bibliografía de una manera sencilla, ya que al momento de que nosotros citemos un autor, la nota proporcionará la bibliografía correspondiente. Normalmente se ponen en el pie de página, pero donde nosotros decidamos que vaya, siempre debe estar ahí, porque así el lector sabrá en dónde buscar. Es necesario que la bibliografía de la nota esté en las bibliografías finales, a menos que la cita no tenga nada que ver con el tema tratado, aunque no es muy común. Algunas advertencias que nos proporciona Eco al escribir este tipo de parágrafos son
que no debemos referenciar cosas universales que fueron aceptadas antes de que nuestro personaje lo hiciera. No debemos citar ideas de un autor que él mismo transcribió de otro. Debemos cuidar la enumeración de nuestros capítulos, sin añadirle o quitarle solo para hacerlos cuadrar. Debemos dar información precisa sobre ediciones críticas, ya que podría darse el caso en el que haya ediciones más actuales y corregidas. Ser cuidadoso al momento de citar autores extranjeros, ya que las diferentes culturas pueden llamar de una manera diferente a los autores. Por ejemplo, los ingleses lo llaman Saint James, en cambio los españoles lo llaman Santiago, no Jaime Santo. Hay que tener cuidado con las cifras de los libros extranjeros, ya que las comas y puntos se interpretan de manera diferente, igual que con las falsas traducciones muy conocidas en inglés como false friends. Es de buena costumbre dar los agradecimientos si es que hay alguien además del lector que te apoyó a realizar el trabajo. No hay que dudar si somos capaces de realizar una tesis, ya que para esto tuvimos que haber estudiado durante años el tema, por lo que deberíamos ser capaces de explicar claramente los conceptos y los resultados del tema.